A ver, en un mundo con tantas ideas, ¿cómo se defiende una creencia? Y no se trata de pedir disculpas para nada. Se trata de construir un caso racional para eso en lo que uno cree. Hoy vamos a meternos de lleno en el arte de la argumentación de la fe, lo que se conoce como apologética cristiana. Para entender bien de qué va esto, empecemos con una analogía que viene del material de origen, la del supermercado de religiones. Imagínense los pasillos. Por aquí el hinduismo, con su enorme panteón de dioses. En este otro el budismo y sus nobles verdades. Y allí el cristianismo con la Trinidad. Cada sistema de creencias es como un producto en la estantería, esperando a que alguien lo elija. Claro que en este supermercado la elección tiene, digamos, un coste final. Como lo describen en la fuente, quien te cobra en la caja es la muerte. Después de elegir, cada persona paga con su vida. Y la gran pregunta es, ¿hay algo al otro lado de la salida? Es justo ahí donde surge la necesidad de tener un marco, una forma de evaluar todas estas afirmaciones tan importantes. Y aquí es donde entra en juego el término clave: apologética. Viene de la palabra griega apologia, que, insisto, no significa pedir perdón. Todo lo contrario. Se trata de ofrecer una defensa razonada, una argumentación lógica para una postura concreta. Podríamos decir que es el arte de dar razones. Entonces, ¿de dónde sale esta práctica? Pues no es una invención de hace 2 días, ni mucho menos. Para el cristianismo, es una tradición fundamental que tiene raíces muy profundas, tanto en sus textos sagrados como en su propia historia. El punto de partida, el texto clave, es este versículo de la primera epístola de Pedro. Se interpreta como un mandato directo a los creyentes. Oye, no se trata solo de tener fe y ya está, sino de ser capaz de explicar el porqué de esa esperanza, de poder articular una respuesta bien razonada. Y esta práctica, fíjense, se ha mantenido viva durante siglos, desde el apóstol Pablo debatiendo con los filósofos estoicos en Atenas, pasando por teólogos medievales como Tomás de Aquino y sus argumentos lógicos, hasta las respuestas a la Reforma protestante. La apologética siempre se ha ido adaptando a los desafíos intelectuales de cada época. Vale, ya hemos visto el qué y el por qué. Ahora vamos a lo interesante, el cómo. ¿Qué tipo de argumentos se utilizan? Vamos a empezar con los que se basan en observaciones del universo que nos rodea. Argumentos que, como ven, beben de la ciencia y de la lógica. El primer gran argumento es el llamado cosmológico. La premisa es increíblemente sencilla y se basa en algo que vemos todos los días. Las cosas no aparecen de la nada, sin más. Si algo comienza a existir, es porque algo lo ha causado. Una idea simple sí, pero que inevitablemente nos lleva a una pregunta muchísimo más grande, ¿no creen? Y aquí es donde la ciencia del siglo XX entra en escena. Los apologistas suelen señalar el trabajo de Edwin Hubble, su descubrimiento de que el universo se está expandiendo, algo que vio por el famoso corrimiento al rojo de la luz de las galaxias, sugiere que todo tuvo que empezar en un único punto. El Big Bang, por tanto, se presenta como una evidencia científica de que el universo tuvo un comienzo, y si tuvo un comienzo, necesita una causa. Pasemos ahora al siguiente argumento, el teleológico, o también conocido como el argumento del diseño. Este ya no se centra en el origen del universo, sino en su increíble orden. La idea fundamental es que las condiciones del cosmos parecen estar calibradas con una precisión que es, asombrosa, para permitir que exista la vida. Aquí vemos solo algunos ejemplos de constantes físicas fundamentales. Quienes defienden esta idea argumentan que si cualquiera de estos valores fuera mínimamente diferente, el universo sería completamente hostil para la vida. Por ejemplo, si la gravedad fuera un poquito más débil, las estrellas nunca se habrían formado. Y si fuera un poco más fuerte, se habrían consumido en un abrir y cerrar de ojos. Para ellos, esta precisión tan exacta apunta a un diseño intencionado. Y este argumento del diseño no se queda en el cosmos, también se aplica a la biología. El ADN, por ejemplo, contiene una cantidad de información que es comparable a la de una enciclopedia entera. Los defensores de este punto sostienen que la información, cuando es compleja y específica, siempre proviene de una mente inteligente. Es como un programa informático. Si hay un código, tiene que haber un programador. Pues igual con el ADN. Si hay un código genético, argumentan, tiene que haber un diseñador. Bueno, pues dejamos la física y la biología para meternos de lleno en la filosofía. El siguiente gran pilar de la apologética es el argumento moral. Y este ya no se pregunta por el universo, sino por nuestra propia conciencia, por el bien y el mal. La pregunta central de este argumento es esta. ¿Existen verdades morales que son válidas para todas las personas en todos los sitios y en todos los tiempos? ¿O por el contrario, la moralidad es simplemente una cuestión de opinión personal o cultural?
Básicamente, hay dos posturas principales. Por un lado, la moralidad objetiva, que defiende que hay actos como torturar a alguien por placer que son malos en sí mismos, da igual lo que piense una sociedad. Y por otro, el relativismo moral, que sostiene que lo bueno y lo malo son inventos sociales, sin ningún estándar universal. Y ojo que el debate no es solo académico, afecta a la base misma de las leyes y de los derechos humanos. Para ver las implicaciones que tienen estas ideas, el material de origen nos pone un ejemplo histórico bastante duro. La defensa de los oficiales nazis en los juicios de Nuremberg se basó precisamente en el relativismo. Ellos simplemente seguían las leyes de su cultura. Argumentaban que según su sistema, sus acciones no eran inmorales. Pues bien, el argumento moral sostiene que para poder condenar actos como los de Auschwitz como algo universalmente malvado, es necesario apelar a una ley superior, a un estándar de justicia que esté por encima de las leyes y las culturas humanas. Porque sin ese estándar objetivo, criticar lo que hacen otras culturas se vuelve, lógicamente, inconsistente. Y entonces, después de este recorrido por argumentos del cosmos, del diseño, de la moralidad, ¿a dónde llegamos? Pues la apologética no pretende ser un conjunto de pruebas matemáticas irrefutables, sino más bien una parte de un diálogo continuo sobre las preguntas más profundas de la existencia. Hay una parábola de la India que aparece en las fuentes y que lo ilustra muy bien. Varios sabios ciegos tocan un elefante para descubrir qué es. Uno toca la pata y dice, es un árbol. Otro toca la cola y dice, es una cuerda. Otro toca el costado y cree que es una pared. Cada uno tiene una parte de la verdad, pero ninguno tiene la imagen completa. Esta historia se usa a menudo para representar la eterna búsqueda humana de la verdad. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. La apologética lo que busca es tender un puente entre la fe y la razón, argumentando que no son enemigas, sino compañeras en esa búsqueda de sentido. La pregunta final que nos deja todo este recorrido es, entonces, no si una tiene la razón sobre la otra, sino cómo interactúan en la vida de cada persona.